La muerte fiscal de los países endeudados. Este es el concepto que ha acuñado el gran economista Arthur Laffer en sus últimos mensajes sobre la situación absolutamente ridícula de unos países que siguen entrando en gigantescos déficits, y las últimas proyecciones de la Oficina del Congreso de Estados Unidos nos muestran una situación mucho más que preocupante. El mercado sigue ignorando el riesgo de una crisis de deuda, porque como siempre pasa, hasta el momento en el que salta, pues el mercado, como si no pasase nada, ¿no? El riesgo se acumula lentamente y salta muy rápidamente. Para hablar de todo ello, tenemos a nuestro buen amigo y colaborador regular, mi querido amigo Pablo Gil. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar aquí. Bueno, cuando alguien hay que hablar de mercado, pues hay que hablar con Pablo, ¿eh? Así que, y a todos los que nos estáis viendo, a comprar su libro, que es un libro estupendo, sobre prepararte para las próximas crisis financieras. Pablo, una pregunta. Estamos en un entorno en el que nos estamos llevando sustos con la inflación. Esa narrativa de que la inflación se iba a bajar rápidamente cae con los últimos datos. Segundo, el mercado parece seguir ignorándolo, y a la vez nos llegan alarmas como lo que ha hecho el Congreso, la Oficina Presupuestaria del Congreso, sobre la situación fiscal. Cuéntanos un poco cómo ponemos esto en contexto. Bueno, yo que te diría es que el mercado es como los niños mimados, ¿no? Lo quieren todo. Quieren crecer al 3-4%, quieren que la inflación baje al 2%, quieren 6 bajadas de tipos de interés, y de repente te encuentras la realidad, ¿no? Mm. Y la realidad es que esa inflación, cuando miramos lo que es el supercore, ¿no? Cuando ya te vas a la parte menos volátil, más estructural de la inflación, descubres, pues bueno, que empezaba a repuntar, que ese supercore hizo mínimos en noviembre, que las cosas no van a ser tan sencillas, y que tal vez, pues, esto de descontar, como pasaba a principios de año, 5 o 6 bajadas de 0,25 no tiene cabida en 2024, y ya veremos qué nos dice en marzo Powell, ¿no? Tal vez te dice que ni siquiera son 3. Yo creo que es un jarro de agua fría, hay que ver los siguientes datos, pero desde luego lo último que hemos visto no te lleva a pensar en un ciclo agresivo de bajadas de tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? El mercado de momento lo ignora porque llevan sin creerse lo que dicen los bancos centrales muchos años, porque han errado mucho, las cosas como son. Cierto. Pero bueno, nos irán poniendo en nuestro sitio, ¿no? El segundo punto que preguntas, Daniel, creo que es fundamental, porque tendemos a que todo aquello que es un problema de medio o largo plazo lo ignoramos, ¿no? Hasta que nos estalla en la cara. Y el déficit fiscal y la deuda pública que se acumula en muchas economías como la estadounidense, pues yo recuerdo cuando tú y yo estábamos al principio, veíamos siempre políticas fiscales que eran contracíclicas, que decías, bueno, entras en una crisis, recesión, abren el grifo de la expansión fiscal, intentan minorar el impacto de la falta de crecimiento, pero cuando Donald Trump empezó con esas bajadas de tipos de interés en periodos donde crecía la economía, se abrió una sensación para los políticos de, bueno, es que podemos estimular la economía cuando no hace falta, y qué bien quedamos. Y desde entonces lo que hemos visto es, pues, que los políticos, primero Trump y después Biden, pues se dedican a mantener estímulo fiscal a pesar de que el ciclo es expansivo, y eso les lleva, pues, a los disparates que estamos viendo. Tú mencionas CBO, bueno, pues es que esas presunciones que hacen están además basadas en un entorno idílico, ¿no? Donde no hay recesiones, donde se crece de forma ni demasiado fuerte ni demasiado débil, donde la inflación se estabiliza en el punto donde ellos quieren. Eso nunca ha ocurrido, ¿no? Claro. Y a pesar de eso, con esos datos, fíjate dónde se van el pago de intereses los próximos 10 años. Yo me fascina que nadie esté preocupado porque la primera economía del mundo esté de alguna manera financiando crecimiento a base de un endeudamiento crónico en el que ha entrado, pues, prácticamente en los últimos 15 años, 20 años, las últimas 2 décadas.
Claro. ¿Y por qué? Yo creo que lo que pasa, y a lo mejor aquí pues vemos un poco, por ponerlo en contexto, es que la gente se acostumbra a que todo el mundo lo hace mal, ¿no? Entonces estamos en vez de en una economía en donde a ver quién aprueba más asignaturas es a ver quién suspende menos. Claro, Estados Unidos aumenta la deuda $1 por cada dólar de Producto Interior Bruto, la Unión Europea aumenta la deuda 3 euros por cada euro de Producto Interior Bruto y dicen, bueno, pues entonces no va tan mal la cosa, ¿no? O sea, es un concurso a ver quién engorda más. Pero claro, a mí lo que me gustaría que nos centrásemos, si te parece, es en explicarle a la gente que eso siempre genera efectos negativos. Es decir, la gente se ha venido a creer que aquí no pasa nada, y sí pasa, ¿verdad? Sí, mira, tengo la sensación de que cuando tú eres fiscalmente irresponsable, en determinadas cotas se puede solventar el problema sin grandes daños, pero cuando te vas ya a niveles de endeudamiento tan elevados y unos déficits públicos tan grandes como los que mantiene Estados Unidos, estás hipotecando el crecimiento futuro de la economía, ¿no? Y Claro. lo hemos visto en casos extremos como Japón, lo hemos visto en Italia, son países, en Italia no crece nada desde el año 2006, Japón prácticamente ahora estamos volviendo, estamos con datos de PIB equivalentes a los del año 1992, después de 30 y tantos años. Creo que meterte en este entorno es peligroso y como decíamos hace ya muchos meses, si estuviese cambiando la estructura a nivel global y la inflación se estabilizase, no digo en cotas del 6-7%, simplemente que se estabilice en cotas del 3%, nuestro mundo, en este que hemos vivido una década con tasas de interés reales negativas, con tipos de interés nominales al cero, igual no volvemos nunca más ahí. Claro. Y claro, si te has endeudado tantísimo durante los últimos 15, 20 años y de repente tu realidad es que los tipos no son el 0, sino que son el 3%, te tienes que plantear cómo de viable es tu modelo económico, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es algo que vamos a ver a lo largo de lo que queda de esta década, hasta qué punto ese endeudamiento crónico de muchas compañías, del gobierno, es compatible con un coste del dinero en torno al 3% de forma normal, de forma estructural, ¿no? Y es algo que mucha gente en los mercados no entiende, porque llevamos con este dopaje fiscal y monetario desde el año 2009, que ha empezado a invertirse en 2022, pero que probablemente ni siquiera hemos visto todos los efectos de esas subidas de tasas por parte de la Fed. Estoy completamente de acuerdo, porque claro, mucha gente dice, bueno, es que siempre ha sido así, perdona, es que tiene usted un concepto de siempre un poco limitado, ¿no? El periodo de tipos de interés reales negativos y de inyecciones de liquidez masivas es una anécdota literal en la historia de la economía, una anécdota muy pequeña, lo que pasa es que como la inmensa mayoría de los operadores han vivido esa época, pues dicen, tiene que volver ahí, ¿no? Ahora, Sí. para el inversor, tú y yo, ¿qué le recomendamos a la gente para un entorno en el que de verdad, yo creo que, y tú estás de acuerdo, deberían prepararse para más alto durante más tiempo y no para que vuelva, por favor, los tipos cero? ¿Qué es lo que deberíamos ahí decirles, digamos, como recomendaciones? A ver, a mí por un lado, en un entorno donde la inflación se estabiliza por encima del 2% más tiempo de lo que inicialmente estaba previsto, me inclina a querer tener activo real. Sí. Eh, o sea, en entornos inflacionistas, el activo real mantiene mejor que otra cosa tu capacidad adquisitiva, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, me planteo las entradas en la renta variable como un francotirador, ¿no? Hemos estado aprovechando la ruptura de máximos del Nikkei, pero ya estamos fuera porque ha subido un 11%. Estamos ahora jugueteando con el Russell 2000, que da pánico teniendo en cuenta el problema que tienen con el CRE, o sea, con el Commercial Real Estate, los bancos, pero ya sabes que luego tienes a la Reserva Federal que hace barbaridades junto con el Tesoro para poner parches a los problemas. Entonces, bueno, técnicamente ahí surge como una pequeña oportunidad. Yo creo que el gobierno chino y el Banco Central chino van a manipular la bolsa como haga falta con tal de que se produzca un rebote, con lo cual técnicamente a mí también me gusta. Bueno, lo que no me apetece es el buy and hold, no me apetece, o sea, no me creo el montarte y quedarte. Yo entro y salgo Claro. sabiendo que estamos
generando una percepción de las bolsas que tiene unas grietas debajo enormes, como estas que hemos dicho fiscales, y yo leía un artículo este fin de semana, tienes gente tremendamente relevante que llevan toda la vida en los mercados y que son ejemplos a seguir, como el Ray Dalio, Jamie Dimon, Jeff Gullah, el propio Powell en la entrevista de 60 minutos, Phyllis Swagel, todos ellos diciéndote, señores, el problema fiscal que tenemos es de una envergadura brutal y va a provocar una crisis severa. Claro. Y la gente no escucha. No se trata que lo diga un tío, es que lo dicen probablemente los 5 o 6 personajes más relevantes en el mundo financiero estadounidense, te están advirtiendo de este problema y no ves más que se engorda el problema y que nadie se atreve a ponerle freno, sino a aprobar paquetes de estímulo uno tras otro. Entonces, yo a los inversores les diría, cuidadito con el concepto de invertir a largo plazo. Creo que ahora hay que tener más cintura, hay que ser más oportunistas, saber entrar y también saber salir y bueno, contar con que tarde o temprano este mercado tendrá que limpiarse y tendrá que buscar un equilibrio que está ahora mismo muy lejos de los precios a los que cotizan los índices. Claro, aprovechar las tendencias. Hablabas de que mucha gente se cree que aquí no pasa nada, pero ya van saltando alarmas. Hablabas hace un momento el problema del inmobiliario comercial en todo el mundo, que es una brutalidad el agujero que se está generando en ese activo particular. Pero no solamente está pasando ahí, hay otros puntos en los que empiezan a mostrarse elementos de riesgo. Y hablabas del problema fiscal y claro, la gente dice, bueno, es que lo dicen 5 personas o 6 personas, no, lo dice la historia. Lo dice la historia. La historia. No existe el concepto de entrar en agujeros fiscales de esa magnitud perennes sin que termine con un problema mucho mayor. Cuando miras activos reales, hemos hablado de, bueno, pues diferentes opciones. ¿Cómo ves tú el oro en este entorno, en ese...? A mí me gusta. Yo sé que hay un estudio de largo plazo que te dice que con los tipos de interés reales positivos el oro tiende a hacerlo peor. Digo, no, es verdad, es cierto que históricamente ha sido así, pero también estamos viendo cómo se rompen muchas reglas, ¿no? A lo largo de los últimos años, precisamente por esta sobreintervención de bancos centrales. Y Claro. son ellos los que están comprando más oro, por cierto, ¿no? Claro. Con lo cual han pasado de ser árbitros a ser jugadores de pleno derecho, ¿no? Y ellos cabecean en los corners, meten goles. Es una sensación un poco de decir, bueno, pero esto no es el fútbol que yo aprendí, ¿no? Hace 4 décadas. Yo creo que tener activo alternativo a todo lo que es los modelos fiat es interesante, ¿no? Porque cómo juegan con la masa monetaria, cómo crean dinero de la nada, cómo lo invierten en deuda improductiva. Eso al final solo genera un efecto y es la pérdida de capacidad adquisitiva de tus euros, dólares, libras, yenes, lo que tengas, ¿no? Por tanto, a la hora, digamos, de analizar a largo plazo, igual que digo, yo a largo plazo no me caso con la bolsa, sí me caso con el activo real. Digo, sí, yo quiero tener inmuebles, quiero tener oro, quiero tener algo de criptos, quiero tener cualquier cosa que de alguna manera sea capaz de no seguir el patrón de la pérdida adquisitiva que tiene el dinero, porque es que este crecimiento de la masa monetaria, si lo hemos conocido toda la vida, la curva de demanda y oferta, si claro, creas tanta oferta de algo, pierde su valor. Si es que yo no sé cómo la gente no lo entiende, en los telediarios lo ves todos los días, claro, ¿no? 7,5% de subida en la alimentación. Digo, pues eso además los datos oficiales no son la realidad de lo que pagamos los ciudadanos. Si vieses lo que hemos perdido de capacidad adquisitiva desde el año 2020 no es un 20%, es muchísimo más. Bueno, eso no te lo van a devolver. Tampoco se le cuenta a la gente que porque la inflación te retorne al 2% tú recuperas nada. Que va, sigues perdiendo capacidad adquisitiva, pero a un ritmo más lento. Entonces, hay que intentar, yo creo, tener activo real, porque yo soy de los que cree que a lo mejor la inflación no va a ser tan sencillo volver a meterla claro, dentro de la lotería al genio, ¿no? Totalmente, entre otras cosas porque mucha gente, claro, te dice, oye, pero si la inflación está bajando y el otro día les explicaba yo a la gente, oye, que en el camino te han cambiado 3 veces la forma de calcularla. 3 veces en ese camino de los últimos 5 años, que se dice pronto, ¿sabes? O sea, sí,
Y desde 1980, Daniel, si usásemos esas métricas, descubrirías que tienes inflaciones más cerca del 10 que más cerca del 3,5. Efectivamente, como tú conoces bien, hay un Shadow Stats que calcula la inflación en Estados Unidos si se calculase de la misma manera que a finales de los 80 y que a finales de los 90, y estaría entre alrededor del 9 y alrededor del 8. Claro, ahí ya se generaría menos complacencia por parte de la gente. Activos reales, por lo tanto, mucha cautela con las tendencias, conocer las tendencias, pero no evitar lo que es la realidad y saber que los problemas que se van acumulando luego saltan, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Pablo. Qué gusto, como siempre. Ya sabes que estás en tu casa y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias por unirte. Un placer, gracias, Daniel.